Hay películas que al momento del estreno se convirtieron en un fracaso instantáneo y fueron relegadas al olvido, pero hay otras que injustamente se estrellaron contra la taquilla, generando pérdidas enormes o apenas recaudando lo invertido, pero aún así hoy en día son consideradas joyas cinematográficas. Así como una buena taquilla no significa que la película sea una obra maestra, tampoco un fracaso comercial es sinónimo de una película mediocre. En este video estaremos conociendo o recordando 10 películas que fueron un completo fracaso en su época, pero que en su redescubrimiento el público la posicionó en el altar de películas de culto. Mi nombre es Diego y sean bienvenidos al canal del Hood. Sin más que decir, empecemos. En el primer lugar nos encontramos con Rescate en el Barrio Chino, una película del director John Carpenter que está protagonizada por Kurt Russell. La película nos presenta una historia de fantasía y comedia en la que Russell debe enfrentarse a un antiguo hechicero llamado Lo Pan para evitar que recupere su forma final y poderosa, y por otro lado rescatar a la reportera Grace Lau, que había sido capturada para ser ofrecida en sacrificio. A esta película le había ido bastante mal en su estreno allá por 1986, tan mal que el director decidió alejarse de los grandes estudios y volver al cine independiente, aunque con el paso de los años fue redescubierta y recibió la valoración adecuada, y hasta se llevó a cabo un cómic secuela y hoy en día se rumorea un reboot de la película. La comedia y la fantasía funcionan perfectamente, no dejando caer la historia en lo absurdo, y por otro lado una fantasía muy interesante que refuerza el misterio de los personajes, especialmente del brujo Lo Pan. Escuche, venimos aquí a ver a David Lo Pan, ¿de acuerdo? David Lo Pan. Y lo ha logrado, señor Barton. ¿Qué dice? ¿Usted? En el siguiente lugar nos encontramos con Enemigo Mío de 1985. La película está protagonizada por Dennis Quaid, quien interpreta a un oficial humano, y Louis Gossett, quien se pone en la piel de un alienígena rival de la raza humana. La historia nos presenta una rivalidad que había acabado con gran parte de la humanidad, y luego de esto, Dennis y el alienígena quedan varados en un planeta demasiado hostil, en el que deben pulir sus asperezas para lograr sobrevivir. A diferencia de lo que el público esperaba en aquella época, esta película de ciencia ficción nos presentó un gran conflicto, pero sin disparos de armas láser. En este caso, Enemigo Mío se centra en rescatar el vínculo de estos adversarios y cómo más allá de sus diferencias pueden crear una relación que supera todas las barreras. La película, si bien no fue un fracaso rotundo, la audiencia esperaba otro tipo de ciencia ficción, por lo que pasó casi desapercibida en su momento. Lo importante es si vivimos o no. No te quiero y tú no me quieres. Pero estamos aquí, ¿entiendes? ¿Entiendes o no entiendes, idiota? En el tercer lugar nos encontramos con una de las obras más grandes de Ridley Scott, Blade Runner. La película fue estrenada en 1982 y la crítica la masacró. No solo eso, sino que Harrison Ford aparentemente había odiado filmarla, y algunos técnicos habían expresado que Scott se había vuelto bastante exigente y hasta obsesionado con detalles sin mucha importancia. La película fue un desastre comercial, y al igual que otras de la época, no pudo ni siquiera hacerle sombra al extraterrestre de Spielberg, que se había estrenado unas semanas antes. Sin embargo, contra todo pronóstico, Blade Runner hizo historia, convirtiéndose en una de las mejores películas de ciencia ficción de todos los tiempos. Qué gran experiencia vivir con miedo, ¿no crees? Ya comprenderás qué significa ser esclavo. En el cuarto lugar nos encontramos con una película de fantasía que también fue bastante criticada, Laberinto de Jim Henson. La película nos presentaba lo peligroso que era desear el mal a otro. Una joven Jennifer Connelly había deseado que los duendes se llevaran a su hermano, y finalmente su deseo se cumplió. A raíz de esto, ella se vio envuelta en una aventura para rescatar a su hermano, y para hacerlo debía cruzar un gran laberinto, en el que se toparía con todo tipo de personajes hasta llegar al villano final, Jared, interpretado por David Bowie. La crítica la definió como una película visualmente atractiva, pero con una historia genérica. Otros más extremistas llegaron a decir que los efectos prácticos del maestro Henson eran mediocres, y que no estaban a la altura de sus trabajos anteriores como el de los Muppets. Con un presupuesto de $25 millones, solo logró recaudar 34 millones, pero el tiempo le daría una nueva oportunidad al Laberinto y estas críticas quedarían en el aire. Por lo tanto, se convertiría en una de las piezas más importantes de la fantasía junto a la historia sin fin. No es que no aprecie tu obsequio, pero prefiero a mi hermano de vuelta. Debe estar muy asustado. Sara, no me provoques. Siguiendo con la fantasía y estrenada un año después que Laberinto, nos encontramos con Legend, otra película de Ridley Scott que también se convertiría en un gran fracaso. Esta película destaca por sus grandes personajes, donde nos encontramos con un joven Tom Cruise y un Tim Curry en un papel célebre interpretando al villano Señor de la Oscuridad.
La historia, si bien era sencilla, al igual que El laberinto, su estética y el gran trabajo en cuanto a los efectos prácticos la volvieron memorable. Pero aún así las críticas fueron devastadoras, etiquetándola como una parodia del Señor de los Anillos, hasta incluso una mala adaptación del Rey Arturo. Con 23 millones de presupuesto, Legend logró recaudar apenas 23,5 millones. Pero aún así, gracias al formato casero, el público logró rescatarla del olvido y algunos la posicionaron al lado del Laberinto y La historia sin fin, formando juntos la gran trilogía del género fantástico. Al fin encontré una compañera. Y tú lo sabes. ¡Nunca! Ojalá bien. Tú sabes que somos uno. En el siguiente lugar nos encontramos con una de las tantas adaptaciones de Flash Gordon, un héroe que nació en los años 30 y que en 1980 el productor Dino De Laurentiis decidió llevarlo a la pantalla grande. La película nos cuenta la gran aventura de Flash Gordon, luego de terminar varado en un extraño planeta llamado Mongo, junto al Dr. Zarkov y Dale Arden. Allí el equipo tenía que enfrentarse al despiadado emperador Ming, interpretado por Max von Sydow, no solo para conseguir regresar a la Tierra, sino también para obtener la liberación de todos los habitantes. Si bien la historia es apasionante y hasta incluso el mismo George Lucas se basó en este héroe para llevar a cabo Star Wars, el resultado final no fue lo que se esperaba. El director había manifestado luego del estreno que el rodaje había sido un desastre y que todos en la producción hacían lo que querían. Por eso nos encontramos con muchas escenas improvisadas y un director cansado de poner límites. Esto se trasladó a la pantalla y tuvo sus repercusiones. Si bien las críticas fueron bastante negativas en su tiempo, hoy en día destaca como una película pochoclera de la época y también visualmente memorable. Encontrarnos con el gran Max von Sydow como el emperador Ming es algo de lo más rescatable, y a la vez el vestuario y el decorado tan colorido que se usó. Y no podemos dejar de mencionar el soundtrack icónico de la película a cargo de Queen. Años después de su estreno, el público volvería a reencontrarse con Flash Gordon mediante un cameo en la película del oso Ted, donde las nuevas generaciones lo descubrirían y también colaborarían con el estatus de culto. Me complacen tus palabras. Quiero que lo muestres. Quiero tu vida. Vamos, saca tu espada y atraviesa tu corazón. Ya pisando los 90 nos encontramos con una joya infravalorada que se convirtió en un fracaso comercial, Dark City. Ciudad en tinieblas nos presentaba a John Murdock, un hombre que despertaba en una bañera y sin memoria. Y con el pasar de los minutos íbamos descubriendo que en realidad aquella ciudad había sido tomada por unos seres a los que llamaban los extraños, los cuales manipulaban la realidad e insertaban recuerdos diferentes en los humanos todos los días. El motivo era que estaban buscando una cura para su enfermedad y creían que el alma humana era la clave. La película abre la puerta a aquellas personas que le encantan hacer teorías, desde abordar preguntas como cuál es la realidad hasta indagar en la búsqueda del alma. También teorías sobre los extraños, personajes fascinantes que parecieran ser una fusión de Hellraiser con Nosferatu. Lamentablemente, el no catalogarla como cine noir o ciencia ficción hizo que el público estuviera indeciso a la hora de ir a verla, y fracasó recaudando apenas lo invertido. Por otro lado, como dato curioso, el director acusó a las hermanas Wachowski de haberle robado la idea para hacer Matrix. Si quieren saber más de esta película, hay un video ya en el canal. Durante la última sintonía detectamos una falta de control. ¿Una influencia opositora sobre las máquinas? Ese Murdock es más poderoso de lo que creíamos. En el siguiente lugar nos encontramos con una película animada muy poco conocida, pero no por eso deja de ser asombrosa. Estoy hablando del Último Unicornio. Una película animada de Don Bluth de la que ya hablamos en el canal, y que como bien su título lo indica, nos cuenta la historia de un unicornio que debe sumergirse en una terrorífica aventura para encontrar a su familia y liberarla de las manos de un malvado toro rojo. Si bien la historia puede parecer muy sencilla, narrativamente es algo compleja, a medida que el unicornio va atravesando diferentes obstáculos y por otro lado haciendo algunos aliados, la historia deja regada en el camino enseñanzas y cuestiones filosóficas como por ejemplo ¿qué es el amor? Muchas películas de Don Bluth tienen en común el tocar temas que por lo general en la década del 80 Disney ignoraba o no profundizaba. Otro claro ejemplo que encontramos en esta película es el duelo, la pérdida de un ser querido. Y como mención honorífica también creo que podríamos rescatar a Todos los perros van al cielo y En busca del Valle Encantado. Lamentablemente en su estreno, El Último Unicornio no logró ni siquiera recaudar lo invertido. Pero muchos años después, en su versión remasterizada, tuvo la revancha y alcanzó el estatus de culto. Ya no soy como los demás, porque no ha nacido ningún unicornio que pueda amar como yo. Ahora sufro. En el anteúltimo lugar nos encontramos con una joya de Hayao Miyazaki, Mi vecino Totoro. A cargo del legendario estudio Ghibli, esta película se transformó en una pieza fundamental en la historia del anime.
Una película de fantasía que está atravesada sutilmente por una historia muy humana sobre el dolor, la incomprensión y la soledad de dos niñas, Satsuki y Mei, cuya madre tenía una enfermedad y debía recluirse en el hospital. Ahí es donde entraba Totoro como el salvador de estas niñas, haciendo de una realidad bastante dramática un poco más llevadera. Si bien hoy es conocida como una joya del estudio, en su tiempo fue un fracaso absoluto. El cofundador de Ghibli, Toshio Suzuki, había tenido la idea de estrenar dos de sus películas al mismo tiempo. Una fue Totoro y la otra nada más y nada menos que La tumba de las luciérnagas. Pero no fue hasta el año siguiente, cuando la película se estrenó en televisión, que empezaron a llegar las ganancias. Por otro lado, el merchandising invadió toda la región, aún llegando a hogares de personas que ni siquiera habían visto la película. Desde ese entonces hasta hoy, Totoro se hizo camino hasta convertirse en una joya de la animación. ¿Totoro? Y en el último lugar nos encontramos con otra infravalorada de John Carpenter, y que trae de regreso al actor Kurt Russell. Esta es The Thing, o La Cosa, estrenada en 1982. Una película de terror cósmico que nos presentaba un ser de otro mundo que se apoderaba del cuerpo de diferentes seres vivos y luego adoptaba su forma para capturar a su siguiente víctima. Todo transcurre en una base de investigación ubicada en la Antártida, y tras una extraña escena de un helicóptero persiguiendo un perro para matarlo, la película nos sumerge en una historia aterradora de supervivencia. Con efectos excelentes que envejecieron bastante bien y estuvieron a cargo de Rob Bottin, La Cosa fue defenestrada por la crítica. Ya las proyecciones de prueba habían tenido un resultado muy negativo y hasta un ejecutivo de Universal se había retirado de la sala ofendido por lo que Carpenter había presentado. La productora invirtió en distintos diseños de póster, tratando de hacer hincapié en La Cosa de otro mundo para atraer al público de Alien, pero lamentablemente otro extraterrestre sería el responsable del fracaso de la película. Luego del estreno de E.T. de Steven Spielberg, el público estaba maravillado por la historia conmovedora que presentaba y lo simpático que era ese alien. Así que sin lugar para otro ser que no fuera igual de adorable, el público decidió no asistir a las salas de cine con el mismo fervor. No solo eso, sino que la crítica fue lapidaria y llegó a definirla como la película más estúpida del año. Claramente estaban muy equivocados y con el paso del tiempo La Cosa consiguió el lugar que se merecía, entendiendo que en realidad el público no estaba preparado para esta joya del terror. Pero bueno amigos, llegamos al final del video. Ahora déjenme en los comentarios qué película recuerdan como una joya y que tal vez hasta el día de hoy consideran que no recibió la valoración que se merece. Todas las que recuerden, déjenmela en los comentarios que seguramente esté haciendo una segunda parte. Y como siempre les recuerdo, si les gustó el video y les gusta el contenido que hago, no se olviden de dejar un like, que me es de gran ayuda para seguir creando más contenido como este. Por mi parte, muchísimas gracias por haber llegado hasta el final y nos vemos en un próximo video. Chao.